Esta es la semana de los principales bancos centrales del mundo, posiblemente la semana más importante del mes de diciembre. Tenemos el Banco de Inglaterra. Según aquí Wells Fargo nos dice que nuestra previsión y la previsión del consenso es que el Banco de Inglaterra mantendrá su tasa de interés en 5.25%. Bailey, el gobernador del Banco Central, ha indicado que es demasiado pronto para discutir la reducción de tasas de interés. Aquí en el lado del Banco Central Europeo, por la parte de Europa, Wells Fargo nos dice que nuestra previsión, así como la del consenso, es que también el BCE mantenga su tasa en el 4%. Dice, el crecimiento y la inflación de la eurozona se han suavizado notablemente en los últimos meses, incluida una caída del PIB del tercer trimestre y una fuerte desaceleración de la inflación de noviembre. Pero pese a todo esto, hay un gran porcentaje del consenso que espera que todavía la tasa de interés aún no se baje. Y también aquí, por ejemplo, Deutsche Bank nos dice que el Banco Central Europeo pues estaría reduciendo 150 puntos básicos en el año 2024. Interesante. Y luego vemos por el lado de Estados Unidos con la Reserva Federal. Según el CME Group, hay un 97% de probabilidad para mantener las tasas de interés. Así es que hay una gran probabilidad, creo que eso ya todos lo sabemos, de que la Fed pues mantenga las tasas de interés en este mismo nivel. Y eso es, creo yo, también lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí Edward Jones nos da esta gráfica que dice los futuros de fondos federales ahora están descontando recortes de tasas a partir de marzo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Marzo del año 2024. Este sería el primer recorte de tasas. Y lo que nos dice Edward Jones es que si nuestro escenario base de un par de trimestres de crecimiento económico suave se materializa, esperamos que la Fed recorte las tasas 3 o 4 veces más en la segunda mitad del año 2024. Correcto, en la segunda mitad, todos estos recortes de aquí. Bien, entonces habría que ver si todo esto de aquí se cumple. Y a ver, 1, 3, 6, más o menos son los consensos promedio en que la tasa, en que la Reserva Federal mantiene su tasa después de haber llegado al tope máximo, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 meses, creo que era 8 meses el número correcto, pero está dentro del promedio. Entonces, estas estimaciones de aquí posiblemente estén dentro de lo correcto si es que siempre y cuando el promedio se cumple. Bien, ahora veamos cómo está Estados Unidos. Algunas gráficas simplemente de diversos temas para ver cómo está actualmente los Estados Unidos. Pues actualmente hay más declaraciones en quiebra que se van al capítulo 11 desde el año 2010. No habíamos visto estos niveles de quiebras desde el año 2010. Bien, también tenemos que el mercado laboral, si bien hemos tenido un dato fuerte de 199,000 puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas que se ha dado la semana pasada, es un poco más de lo esperado ya, pero aquí las ofertas de empleo en octubre han caído por tercer mes consecutivo. Y lo que nos dice a grandes rasgos Edward Jones es que el mercado laboral se está enfriando suavemente. Cada vez tenemos aún un mercado laboral fuerte en Estados Unidos, pero vemos que poco a poco esa fortaleza va siendo cada vez más pequeña, se va debilitando. Y bien, luego tenemos esta otra gráfica que son los diferentes componentes que tratan de medir la recesión en los Estados Unidos. Ya son diferentes componentes que determinan recesión en los Estados Unidos. Y vemos que todos están en el alza, todos, lo cual nos indicaría si es que estamos en recesión o no lo estamos. Y esto puede tener resultados, digamos, complejos porque hay indicadores que nos muestran que sí, otros que nos muestran que no. Pero vayamos viendo más gráficas, ya por ejemplo vemos que a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, una persona con un ingreso medio de $78,000 en Estados Unidos para este 2023 habría tenido que gastar el 41% de sus ingresos en costos de vivienda si es que hubiera adquirido una vivienda de precio medio de $408,000. Y esta es la proporción más alta registrada. Entonces vemos un claro sector inmobiliario que conforme pasa el tiempo es más difícil de acceder. También tenemos aquí ya las diferentes tasas de morosidad que ya hemos visto gráficas anteriores, pero vemos que conforme la edad es menor, ya conforme
son las personas menores de los 40 años, vemos que cada vez hay una proporción mayor de personas morosas. La mayor proporción aquí la tienen las personas entre 18 y 29 años. Dice, esta es una señal clave creciente del estrés que tienen los consumidores. Luego también, por ejemplo, en esta gráfica que vemos la relación entre lo que pagan los intereses las personas y los ingresos personales que tienen. Vemos que cada vez esto está en máximos, lo cual indicaría que cada vez se está pagando más intereses del sueldo que tienen, de los ingresos que tienen las personas, ¿no? Incluso estos niveles actualmente están en niveles crisis, están en niveles por aquí, por ejemplo, crisis previo a crisis financiera, más o menos por aquí 2007, 2008. También los vemos aquí .com y también los vemos por aquí antes de la década de los 90, ¿no? Décadas 85, 90, por ahí. Son niveles bastante elevados. Por ejemplo, aquí Crescat Capital nos comparte otra imagen con respecto a los nuevos pedidos del sector manufacturero. Son órdenes de pedido que tienen estas compañías, ¿no? Todo el sector manufacturero de los Estados Unidos. Y se han estado en niveles recesivos durante 14 meses consecutivos. Luego vemos también una gráfica que nos comparte Apollo, donde la inflación sticky, esa inflación que es difícil de, digamos, tratar de reducir de Atlanta de la Fed, y la inflación de la Fed de Cleveland, vemos que están de hecho subiendo en los últimos meses. Dice, las medidas de inflación subyacente han comenzado a reacelerarse en los últimos meses. La Fed no puede volverse moderada y no lo hará mientras la inflación se mantenga significativamente por encima del objetivo del 2%. En otras palabras, dice Apollo, estamos entrando en un periodo con datos económicos más débiles que la Fed, y la Fed, bueno, dice que permanecerá en suspenso, ¿no? Entonces, es muy difícil ver recortes de tasas cuando aún podemos ver datos inflacionarios en aumento. Bien, y ahora, ¿dónde invertir? Por otro lado, ¿qué es lo que está sucediendo con la parte de las inversiones? Pues las personas, conforme ven datos mejores o tratan de ver los datos que son positivos para la bolsa, pues el mercado toma más riesgo. Y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el apetito por el riesgo por los inversores institucionales, según State Street. Dice, aún no estamos en niveles máximos, que sería más o menos esta línea que he trazado, que serían niveles picos de apetito por el riesgo. Estamos en un promedio, estamos en el promedio, lo cual indicaría que posiblemente tenemos todavía capacidad para que la bolsa siga subiendo. Luego también BofA nos dice que solamente el 24% de las acciones cotiza dentro del 10% de sus máximos históricos. El promedio es del 28%, entonces igual aquí todavía tenemos capacidad para que las bolsas continúen subiendo un tramo más, diría yo. Bien, pero pese a esto hay que recordar ya que existe una gran concentración en el S&P 500. Las 10 compañías, el top 10 del S&P 500, actualmente presenta un peso del 35% en todo el índice. Estaríamos o tendríamos que retroceder prácticamente a la burbuja.com para encontrarlos con estos niveles de concentración que tiene el S&P 500. Pese a esto, no debemos de olvidarnos esta concentración y sabemos que posiblemente una gran cantidad de estos máximos se deba justamente a estas compañías del S&P 500. Bien, ahora, ¿dónde invertir? Pues aquí JP Morgan nos dice que los niveles de inventario de semiconductores siguen siendo extremadamente altos y podríamos ver cierta reducción de existencias en los próximos trimestres. Bien, si bien es cierto, los niveles de inventarios son bastante elevados, creo que han bajado notoriamente en los últimos meses. Y esto creo yo que conforme se regularice toda esta situación con respecto a chips, pues esto tenderá a la baja, ¿ya? Aquí JP Morgan nos dice que aún pueden haber, digamos que las empresas de semiconductores no muestren todo ese margen de beneficios que podrían mostrar, ya que aún tenemos niveles de inventario elevados. Pero esto en algún momento va a tener que corregir. Bien, luego también, ¿dónde invertir? Pues una opción, lo vengo diciendo desde hace varias semanas, es el oro.
Ya los bancos centrales están en camino a comprar nuevamente más de 1.000 toneladas de oro. Bien, otro tema también aquí con las small caps. Hemos visto en diferentes videos que las small caps, como digamos un medio de inversión comparativa versus el S&P 500, estamos en mínimos, ¿ya? Pero debemos recordar aquí que un tercio de estas empresas, de estas empresas pequeñas, no tiene beneficios. Un tercio de estas compañías representa el 22% de la capitalización de mercado de las small caps, ¿ya? Y esto, ojo, no generan beneficios desde los últimos 3 años. Bien, luego, ¿dónde invertir? Recientemente aquí Financial Times nos dice que Moody's ha rebajado a negativa la perspectiva crediticia de China. Y esto debido a 2 puntos. Primero, riesgos crecientes para el crecimiento de China y una crisis del sector inmobiliario. Ya aquí vemos que el Shanghai Composite pues, ha caído un 2.3% en la última semana. Bien, BofA también nos dice que las acciones inmobiliarias chinas están en mínimos de la crisis financiera. Valores, cifras que no veíamos desde el año 2007-2008 aproximadamente, ¿no? Bien, también tenemos BofA que nos dice que la inversión extranjera directa en China es negativa por primera vez en la historia. Hay desinversión en China. Y luego también BofA nos dice que ha ingresado. Es el primer ingreso que hay en China, es el ingreso más grande en las últimas 11 semanas. ¿Ya? Entonces, yo creo que con tanta, digamos, noticia negativa que tenemos, pues es lógico que inversores traten de aprovechar estos precios, ¿no? Y esto lo repito y lo repetiré siempre, ya esto dependerá de cada riesgo que puedas asumir o no como inversor. Bien, y luego tenemos esta otra muy buena comparativa que hace Wall Street Journal con respecto a Alibaba y Pinduoduo. Vemos que, por ejemplo, la capitalización de mercado de Alibaba pues ha caído. Sabemos que el precio de las acciones está en picada, en caída libre. Y vemos que también aquí pues Pinduoduo, que está en pleno ascenso, ya igualó la capitalización de mercado de Alibaba, ¿no? Vemos también aquí que a nivel de market share pues ha perdido bastante market share Alibaba y Pinduoduo lo está ganando, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto, no? Wall Street Journal dice que hay confusión interna sobre la estrategia futura y la moral no está alta, pero al mismo tiempo hay un enfoque incesante en la eficiencia, las ganancias y la mejora de los servicios. Bien, ¿dónde invertir? Hay la mayor salida de bonos de tesoro desde agosto del año 2022. Es una salida de bonos increíble, ¿ya? Habría que confirmar si estamos aquí frente a una rotación. Ya este dinero está saliendo de aquí o bien entrando. Habría que ver si ese ingreso va para mercados monetarios o efectivamente va para bolsa. Y otro tema también son los precios de petróleo, que van cayendo consecutivamente 7 semanas, lo que podría presentar alguna oportunidad quizás para corto plazo, una especie de trading en activos relacionados con petróleo, ¿ya? Aquí vemos que Wells Fargo nos dice, podemos atribuir la mayor parte de la caída de los precios de petróleo al exceso de la oferta, ya que la actividad económica mundial sigue siendo moderada y la demanda de petróleo está algo suprimida. Dice aquí también se podría convocar una reunión de emergencia del OPEP en un esfuerzo por frenar las caídas de los precios. Entonces ya había cuestión de ustedes de repente para un trade de corto plazo, no lo sé. Y otro dato interesante también que tenemos aquí es esta gráfica del BOFA, que es qué es lo que ocurre con los activos que tenemos aquí cuando la Fed hace un primer recorte de tasas en los próximos 3 meses. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos después de 3 meses que la Reserva Federal corta los tipos de interés? Y vemos que el S&P 500 de hecho no lo hace bien. Tiene una caída del menos 0.5%. Y aquí el petróleo tiene un aumento del 1.2%. Pero ojo, vean que prácticamente todo este rendimiento se debe a esta fecha del 73. Entonces habría que reevaluar bien esto y no colocar esta información de aquí. Posiblemente sin esto este dato sea negativo, ¿ya? Y aquí lo que sucede con el dólar, ¿no? Lo que sucede con la moneda del dólar. De hecho aquí le va mejor al dólar
diría yo que cualquiera de los otros activos, ¿no? Bien, y para terminar con toda esta sección tenemos aquí el indicador del Bull Amber del BOFA que ha subido nuevamente ahora a 3.8 desde el 2.7 de la semana anterior. Cada vez se diluye más, digamos, esa señal de compra que nos trata de brindar este indicador de aquí. Bien, y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana. Y bueno, creo que las únicas compañías aquí que posiblemente esperamos sean Oracle, Adobe y Costco. No tenemos otras empresas aquí, ya, pero movimiento en el mercado por resultados trimestrales no creo que lo tengamos, no lo vamos a tener, no tenemos compañías que mueven el mercado. A nivel de datos macro, como lo sabemos, sí vamos a tener mucho movimiento, comenzando con el día martes que tenemos la inflación de los Estados Unidos. Luego el día miércoles tenemos dato del índice de precios al productor y la decisión de tipos de interés y aparte pues también va a hablar Jerome Powell. Y también tenemos el PBI de octubre del Reino Unido. El día jueves tenemos Europa. Tenemos aquí el Banco Central Europeo y también el Banco de Inglaterra. Ambos van a definir si van a mantener, que es lo más probable, sus tasas de interés o subirlas o rebajarlas, ¿no? Como hemos visto antes, el consenso es que los tres bancos para esta semana mantengan sus tasas de interés. Entonces, digamos, esto creo yo incluso que ya está descontado por el mercado. Sino lo importante aquí va a ser, por ejemplo, en la parte de la Reserva Federal, las proyecciones que haga la FOM. Y vamos a ver si es que esas proyecciones mejoran o no. Si es que vamos a ver una inflación más alta, se mantiene, o de ser algo muy positivo para la bolsa, pues digamos, esas proyecciones disminuyen. O sea, tenemos una menor inflación, lo cual sería bueno para las bolsas. Bien, luego también aquí con respecto al Banco de Inglaterra, creo yo que lo tiene un poco más difícil para ver pronto rebajas. Y bueno, el BCE, el Banco Central Europeo, creo que también hay unas probabilidades todavía para que las siga manteniendo las tasas. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500, que bueno, esta vez no hemos tenido, digamos, una predicción correcta, ¿ya? Lo que ha hecho el SP500 es, de hecho, debido a toda esta subida que hemos tenido, pues ha caído, ¿ya? Ha tenido su corrección, algo que la verdad no tenía previsto, pero ha regresado al mismo nivel, estamos en los mismos niveles de cómo hemos comenzado. Corrección y prácticamente hemos terminado igual, y esta corrección se ha dado dentro de esta zona de aquí, ¿ya? Lo mismo que sucedió acá, es lo mismo, tenemos el mismo escenario, correcciones dentro de esta zona. ¿Y qué es lo que podría pasar? Pues yo creo que si es que todo sale bien, ¿ok? Si es que todo sale bien, pues tendremos igual, voy a correr simplemente esto, tendríamos algo como esto, de tener buenos datos por parte de la Reserva Federal, con la decisión de tasas de interés que se van a mantener, si las proyecciones son buenas para la bolsa, yo creo que el SP500 fácilmente podría seguir subiendo, ¿ya? Y si en todo caso los datos son malos, no tenemos un buen dato de inflación, no tenemos, digamos, unas buenas palabras por parte de Jerome Powell, ya sabemos que la decisión de tipos de interés no va a ser aquí el meollo del tema, sino lo que tenga que decir Jerome Powell y a ver si nos dice algo diferente a lo que ha venido diciendo en las últimas reuniones. Pero si todo eso resulta negativo, pues el SP500 caería y yo creo que como primer nivel entraríamos de nuevo en la parte inferior de este rango que tenemos aquí, los 4.540 puntos. Esto como, digamos, una primera, digamos, un primer objetivo, en el caso los datos no sean buenos. Si los datos son buenos, como le dije, posiblemente tengamos un movimiento como este. Quizás este movimiento no se dé tal cual en esta semana, sino en el proceso de semanas, pero creo que este sería el movimiento para el SP500 si todo sale bien para la bolsa. Así es que creo yo que podemos dejarlo por aquí, ¿ya? Sí, dejaremos aquí el video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.